Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación veremos cómo se plantea el sistema de ecuaciones para solucionar estructuras desplazables mediante el método de las deformaciones. Para solucionar estructuras desplazables vamos a tener que tener en cuenta los momentos producidos por los giros unitarios de los nodos internos de la estructura, que ya hemos visto en un video anterior. En el nodo donde se produce el giro unitario tiene un valor de 4e por i sobre L, mientras que en el otro nodo tiene un valor de 2e por i sobre L. Cuando en una barra se produce un desplazamiento relativo en uno de los extremos de un valor igual a delta, se producen sobre la barra un momento 6e por i sobre L cuadrado por delta en un extremo y en el otro, dos valores exactamente iguales, y a su vez estos momentos, que en este caso de la figura producirían un giro de la barra sumados los dos en el sentido horario, generan dos fuerzas que equilibran a ese giro, que son igual a la suma de esos dos momentos, 12e por i sobre L cuadrado por delta, dividido la luz que tiene la barra, o sea, son igual a 12e por i sobre L al cubo por delta, siendo delta el valor del desplazamiento relativo entre ambos extremos. Mientras que las cargas exteriores actuando sobre las barras van a generar los conocidos momentos de empotramiento perfecto que pueden encontrar en distintas tablas. En este caso vamos a analizar cómo se ensambla un sistema de ecuaciones por el método de las deformaciones para solucionar la estructura de la figura. Tiene una barra vertical, una barra horizontal que tiene una carga aplicada de 3 toneladas por metro y una barra inclinada. Para realizar el ensamble del sistema de ecuaciones, lo primero que vamos a analizar es si la estructura es desplazable y cuántos desplazamientos independientes tiene. Para ello, como ya hemos visto, lo primero que hacemos es articular todos los nodos de la estructura, incluyendo los apoyos que tenga la estructura. De tal manera que en este caso los dos empotramientos se convertirán en dos apoyos dobles. El primer apoyo doble, pasando por la siguiente articulación, genera un apoyo simple en la dirección vertical, mientras que este otro apoyo doble, pasando por la articulación, genera un apoyo simple en esta dirección, que es la inclinación de la barra. De tal manera que la barra horizontal tiene solamente dos vínculos, siendo posible entonces que esta barra se desplace. En particular, para evitar ese desplazamiento es necesario aplicar un apoyo simple extra que sea en una dirección cualquiera arbitraria distinta de las que ya hemos encontrado. En este caso entonces vamos a agregar un apoyo simple en la dirección horizontal y en este punto. Podría haberlo agregado en este punto también, pero en este caso del ejemplo vamos a agregarlo en este punto. Esto inmediatamente determina que para solucionar esta estructura necesito resolver dos giros internos de la estructura y un desplazamiento en la dirección que hemos planteado del apoyo simple. De tal manera que para solucionar esta estructura serán necesarias tres incógnitas. El sistema de ecuaciones entonces estará compuesto como aparece en la figura. Será una matriz de 3×3 con tres incógnitas, que son los dos giros internos y el desplazamiento horizontal que hemos planteado. Si analizamos las ecuaciones, las dos primeras ecuaciones serán dos ecuaciones de momento que son compatibles, digamos, con los giros internos de la estructura, mientras que la última ecuación será una ecuación de sumatoria de fuerzas, en la dirección, por supuesto, del desplazamiento independiente que hemos planteado. Este será el momento producido en el nodo 1 por θ1 igual a 1. Este será el momento en el nodo 1 producido por θ2 igual a 1. Este será el momento en el nodo 1 producido por el desplazamiento independiente delta igual a 1. Este término será el momento en el nodo 2 producido por θ1 igual a 1. Por supuesto, K12 va a ser igual a K21.
Este será el momento en el nodo 2 producido por θ2 igual a 1, y este será el momento en el nodo 2 producido por delta igual a 1. Mientras que aquí tenemos, esta será la fuerza en el punto donde hemos colocado el apoyo simple, producido por θ1 igual a 1. Esta será la fuerza en el lugar donde hemos colocado el apoyo simple y en la dirección que hemos colocado el apoyo simple, producida por θ2 igual a 1. Y finalmente K delta delta será la fuerza en la dirección y en el punto de aplicación donde hemos colocado el apoyo simple. En este caso, como vemos, K1 delta va a ser igual a K delta 1 numéricamente. Este es un momento en el nodo 1 producido por delta igual a 1, y esta es una fuerza producida por θ1 en el lugar donde yo coloqué el apoyo simple. K2 delta numéricamente es igual a K delta 2. Este es un momento en el nodo 2 producido por delta igual a 1, mientras que esto es una fuerza en la dirección y en el punto donde yo coloqué el apoyo simple producido por θ2 igual a 1. De tal manera entonces que para resolver calcular los coeficientes de esta matriz, voy a calcular a través de las ecuaciones de equilibrio de momento, voy a calcular estos términos, de tal manera que aquí voy a tener solucionados numéricamente estos dos primeros términos, mientras que para calcular este término voy a necesitar recurrir a una ecuación de equilibrio de fuerzas que vamos a ver más adelante. Por su parte, los términos de carga son los momentos que producen las cargas exteriores en el nodo 1, en el nodo 2 cambiados de signo, y este será la fuerza o la proyección de la fuerza que produce las cargas exteriores en la dirección del apoyo que yo he colocado. En este caso es un apoyo horizontal, o sea que sería la fuerza horizontal producida en ese punto por las cargas exteriores. Vamos a comenzar entonces con el análisis de la obtención de los coeficientes de esta matriz. Vamos a comenzar entonces cuando producimos un giro θ1 igual a 1. Como ya hemos visto, los momentos que aparecen debido al giro unitario van a producirse debido al giro de θ1. El nodo 2 va a estar bloqueado al giro y también va a existir el bloqueo al desplazamiento. Los momentos son los que aparecen en la figura. Estas dos luces son de 4 metros, de tal manera que tenemos momentos en el nodo 1, 4 por i sobre 4 para la barra horizontal, 4 por i sobre 4 para la barra vertical, y en los otros dos extremos 12 por i sobre 4. Cuando producimos el giro θ2 igual a 1, vamos a tener bloqueado el nodo 1, vamos a tener bloqueado el desplazamiento y giramos el nodo. Nuevamente, siempre estamos girando en el mismo sentido que hemos adoptado. Arbitrariamente decimos positivo en el sentido horario, así que tenemos un momento 4 por i sobre 4 para la barra horizontal en el nodo 2. Para la barra inclinada tenemos 4 por i sobre 5, dado que 5 es la luz de esta barra, y este momento en el otro extremo es 12 por i sobre 5, la mitad, y aquí es 12 por i sobre 4. El siguiente paso es liberar el desplazamiento y dejar bloqueados los nodos, de tal manera que pasaremos a analizar cómo se genera la estructura deformada debido al desplazamiento independiente. Vamos a generar un desplazamiento independiente en la dirección en la que hemos colocado el apoyo simple, es decir, en la dirección horizontal. Tenemos que tener presente que los nodos se van a desplazar pero no van a rotar, de tal manera que la estructura deformada tendrá las tangentes la misma dirección en los nodos que la dirección original de las barras. Entonces, como hemos visto, cada una de las barras tiene dos posibilidades de moverse. Una es en la dirección del eje y otra es en la dirección perpendicular a su eje. Comenzando el análisis, entonces tenemos esta barra inclinada, tiene un empotramiento aquí en uno de los extremos, de tal manera que esta barra no se puede mover en la dirección de su eje,
sino que simplemente la única posibilidad de movimiento que tiene es en la dirección perpendicular a su eje. Por su parte, la barra horizontal superior tiene la posibilidad de desplazarse tanto en la dirección de su eje como en la dirección perpendicular a su eje, de tal manera que donde se cortan estas dos líneas vamos a tener la posición nueva de este nodo, del nodo 2. Esta barra vertical que tenemos aquí no tiene posibilidades de moverse en esta dirección, dado que se encuentra empotrada. De tal manera entonces que la única posibilidad de movimiento que tiene es en la dirección perpendicular a su eje. Entonces el nuevo nodo 1 irá a parar a esta posición. Quedando entonces los desplazamientos que hemos visto, están todos relacionados entre sí. Nosotros conocemos este desplazamiento, que es el que hemos dado y que tiene valor unitario. El ángulo alfa, que forma la barra con la línea horizontal, es el mismo ángulo alfa que aparece aquí, en este triángulo. Para obtener y darnos cuenta de en qué lugar se encuentra el ángulo que forma la barra con la horizontal, podemos proceder a la regla que dice que el ángulo que está encerrado entre dos rectas es el mismo ángulo que está encerrado entre sus perpendiculares. Entonces, en este caso, esta línea es perpendicular a la línea horizontal. Y esta línea que tenemos acá es perpendicular a la barra. De tal manera entonces que el ángulo que encierran estas dos rectas es el mismo ángulo que encierran esta recta y esta recta. Así que aquí tenemos el ángulo alfa. Para obtener los valores de los momentos, yo lo que necesito es conocer el valor del desplazamiento relativo que tienen sus extremos de las barras. Entonces necesito conocer cuánto vale este desplazamiento para la barra inclinada, necesito conocer cuánto vale este desplazamiento para la barra horizontal. Comenzamos con este desplazamiento. Entonces si yo hago, por ejemplo, delta sobre este valor, que sería delta 2, ese sería el seno del ángulo alfa. De tal manera entonces que despejando, delta 2 va a ser delta sobre el seno de alfa. Mientras que, si yo hiciera la relación entre delta y delta 1, delta dividido delta 1, eso sería la tangente de alfa. De tal manera entonces que despejando delta 1, me va a quedar que es igual a delta sobre la tangente de alfa. En este caso, el seno de alfa será el valor de 4 dividido 5, que es la hipotenusa de este triángulo, y valdrá 0,8, mientras que la tangente será 4 sobre 3, 1,33. Esta será entonces la configuración de los nodos deformados que tendré, y entonces respetando las tangentes originales que tenía en cada punto, digamos, las tangentes que tenía cada nodo. En este caso voy a tener una tangente vertical acá, una tangente horizontal acá, aquí va a haber una tangente horizontal y aquí la tangente va a ser paralela a esta, mientras que aquí se respetan las tangentes originales. La estructura deformada entonces será esta que se ve en la figura, y a continuación vamos a ver los momentos que aparecen en la estructura. Si la estructura tuviera posibilidades de que los nodos giren, en realidad la deformación seguiría la línea verde que aparece aquí en la imagen. Pero como hemos dicho, los nodos no giran y tienen que respetar la tangente original, de tal manera que las barras tienen que sufrir una deformación extra, de tal manera de que tomen la forma curva que aparece dibujada en la línea azul. Quiere decir entonces que para pasar desde la configuración, por ejemplo, verde que aparece aquí a la línea azul, es como si la barra tuviera que aplicarle un momento, por ejemplo, en este sentido. Y aquí, por ejemplo, para pasar de la línea verde a la línea azul tendría que aplicar un momento en este sentido. En este caso, la barra, para pasar de la línea verde a la línea azul, tendría que aplicar un momento en este sentido, y aquí para pasar de la verde al azul sería en este sentido el momento. Aquí pasaría lo mismo. Tendría que aplicar un momento en este sentido y aquí tendría que aplicar un momento en este sentido.
teniendo en cuenta también los valores de los desplazamientos, los valores de los momentos, entonces recordamos son 6e por i sobre L cuadrado por delta, siendo delta el desplazamiento relativo del extremo. Entonces para la barra vertical tenemos dos momentos que están aplicados en los sentidos que aparecen en el dibujo y valen 6e por i sobre L al cuadrado, siendo L 4 metros en este caso, y el delta es un valor unitario. En el caso de la barra horizontal, los momentos también valen 6e por i sobre L cuadrado, que es 4 metros, por delta, que como dijimos es 1 sobre la tangente de alfa, que es el desplazamiento este que tenemos acá. Mientras que para la barra inclinada, el valor del desplazamiento era delta sobre el seno de alfa y la luz es 5 metros, de tal manera que es 6e por i sobre 5 al cuadrado por delta, que sería 1 sobre el seno de alfa. Los dos momentos en todas las barras son iguales en valor numérico. Mientras que las cargas exteriores, como ya hemos visto de una tabla, el momento vale para una barra empotrada con una carga Q aplicada, Q por L cuadrado sobre 12. En este caso tenemos una luz de 4 metros, una carga de 3 metros, de tal manera que los momentos tienen estos valores que valen menos 4 de acuerdo a la convención que hemos adoptado, y en el otro extremo vale 4, siendo el sentido horario el sentido positivo que hemos adoptado. Entonces, para realizar el ensamblado del sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es aplicar los momentos que aparecen en cada uno de los nodos y plantear, en el caso de los nodos internos, las dos ecuaciones de equilibrio de momentos que hemos visto, y para la ecuación del desplazamiento delta vamos a aplicar una ecuación de equilibrio de fuerzas. Comenzamos con la ecuación de equilibrio de momentos en el nodo 1. Entonces, debido a θ 1, estos son los momentos que aparecen en el nodo 1. Debido a θ 2, estos son los momentos que aparecen en el nodo 2. De tal manera entonces que K11, que es el momento producido en el nodo 1 por θ 1 igual a 1, vale la suma de estos dos momentos, que es 4e por i sobre 4 más 4e por i sobre 4. En este caso el valor es 2e por i. Mientras que para θ 2 igual a 1, en el nodo 1, este será el K12, vale directamente 2e por i sobre 4, o sea 0,5 de e por i. Debido a el delta igual a 1, los momentos que aparecen en el nodo 1 son estos dos. Uno es 4e por i sobre 16 dividido la tangente de alfa, y el otro momento es 6e por i sobre 16. La tangente de alfa, como hemos dicho, es 1,33, así que este momento va a ser menor que este otro. Este es un momento positivo, mientras este es un momento negativo. Y el valor del coeficiente será K en el nodo 1 producido por delta. Entonces K1 delta será 6e por i sobre 16 por 1,33, que es este, positivo, menos 6e por i sobre 16. Este valor es más grande y me da un valor entonces de menos 0.09375 e por i. Podría haber simplificado aquí y haber puesto menos 0.094 directamente. Mientras que las cargas exteriores tienen un momento que es antihorario en el nodo 1, de tal manera entonces que el momento M1 será menos 4. De esa manera entonces podemos ahora completar la primera ecuación de equilibrio de momentos, que será K11 por θ 1 más K12 por θ 2 más K1 delta por delta más M1, eso tiene que ser igual a 0, es decir, tiene que estar en equilibrio. En este caso será 2e por i por θ 1 más 0,5 e por i por θ 2 menos 0.0938 e por i por delta menos 4. Aquí se ha redondeado el 75 a 8.
De tal manera entonces que la ecuación quedará despejando el menos 4 como término independiente como 12 por i tita 1 más 0,5 e por i tita 2 menos 0.0938 e por i por delta. Y sacando factor después e por i, que está en todos los términos, cuando armemos la matriz. En el nodo 2, idéntico planteo. Vamos a ver entonces todos los momentos que aparecen en el nodo 2. Debido a tita 1 igual a 1, el momento vale 2 e por i sobre 4 y este será K21. Debido a tita 2 igual a 1, tenemos 4 e por i sobre 4 y 4 e por i sobre 5. Los dos están en el sentido positivo. Entonces K21 será 12 por i sobre 4, o sea 0,5 de por i, mientras que K22 será la suma de estos dos momentos, 4 por i sobre 4 más 4 por i sobre 5. Entonces K21 será 0,5 de por i, mientras que K22 será 1,8 de e por i. Debido a delta igual a 1, en el nodo 2 tendré, por un lado, 6 e por i sobre 4 al cuadrado dividido la tangente de alfa y 6 e por i sobre 5 al cuadrado dividido el seno de alfa. Entonces, este coeficiente será el momento en el nodo 2 producido por delta y valdrá 6 e por i sobre 16 por 1,33, sentido positivo, mientras que el otro será un valor negativo, 6 e por i sobre 25 por 0,8. El resultado de esta cuenta es 0,018 e por i. Mientras que la carga exterior en el nodo 2 producirá el momento M2, en este caso será un momento positivo que vale 4. M2 igual a más 4. Entonces, ensamblando la ecuación me quedará K21 por tita 1 más K22 por tita 2 más K2 delta por delta más M2 igual a 0. En este caso, 0,5 e por i por tita 1 más 1,8 e por i por tita 2 menos 0.018 e por i por delta más 4. Despejando el término independiente al otro miembro me queda la ecuación de esta manera y en todos los términos aparece nuevamente e por i que voy a sacar de factor común cuando ensamble todo el sistema. Para plantear la ecuación de equilibrio de fuerzas, recordamos que lo que nos hace falta es calcular K delta delta, que no es otra cosa que la fuerza horizontal que se produce en este punto, producida por delta igual a 1, dado que los demás términos los puedo calcular numéricamente o asignar numéricamente en la matriz y ya los he calculado a través de las ecuaciones de momento. Estos son los momentos que están actuando en este caso sobre cada una de las barras, mientras que las reacciones que aparecen o las equilibrantes que aparecen tienen este sentido. Para darme cuenta del sentido, lo que tengo que analizar es que estos momentos tienden a generar un momento en la dirección del giro en el sentido antihorario. De tal manera entonces que mi sistema de fuerzas equilibrantes tendrá que generar un par que haga girar la barra en el sentido horario, que será este que aparece dibujado por las flechas en rojo para cada una de las barras. En esta barra, por ejemplo, los momentos intentan hacer girar la barra en el sentido horario y las flechas rojas intentan hacer girar la barra en el sentido antihorario. Para la barra inclinada intenta hacer girar a la barra en el sentido antihorario, mientras que las flechas rojas, las fuerzas, intentan hacer girar la barra en el sentido horario. Los valores de estas reacciones, como hemos visto, es la suma de los dos momentos dividido la luz de la barra. Para cada caso exactamente lo mismo. Entonces vamos a primero averiguar cuánto es el valor que tiene cada una de estas reacciones o equilibrantes que aparecen sobre cada una de las barras. Los momentos, como hemos visto, son los que ya vimos antes, de tal manera entonces que la suma de los dos dividido la luz me va a producir en cada una de las barras el valor de las fuerzas que hemos visto recién. Siguiendo, digamos, el esquema que habíamos visto antes de
cómo aparecen los momentos debido al desplazamiento y cómo se generan las fuerzas que equilibran a esos momentos. Para la barra vertical, cada una de estas fuerzas vale 12 E por I sobre 4 al cubo y tienen el sentido que aparecen dibujado aquí. Para la barra horizontal, las fuerzas valen 12 E por I sobre 4 al cubo dividido la tangente de alfa, y para las dos fuerzas son iguales y opuestas, mientras que para la barra inclinada vale 12 E por I sobre 5 al cubo por el seno de alfa. En este caso entonces vamos a comenzar a plantear las ecuaciones a partir del nodo más alejado respecto donde yo coloqué mi apoyo simple. En este caso el nodo más alejado es el nodo 1 que aparece aquí en la imagen, y a continuación vamos a producir, una vez calculado el equilibrio del nodo 1, vamos a trasladar las fuerzas, en este caso el esfuerzo normal que va sobre la barra esta horizontal, y vamos a calcular a continuación la situación de las fuerzas sobre el nodo 2. En el nodo 1, las dos fuerzas que aparecen son la de la barra vertical y la de la barra horizontal, que son las dos conocidas que yo tengo. Mientras que para que el nodo esté en equilibrio voy a necesitar calcular el esfuerzo normal en el nodo 1 hacia el apoyo A y en el nodo 1 hacia el nodo 2. Como tiene que haber equilibrio de fuerzas horizontales y fuerzas verticales, claramente surge que N1A va a ser el mismo valor que 12 E por I sobre 4 al cubo sobre tangente de alfa con este sentido, mientras que N12 será 12 E por I sobre 4 al cubo, que vale 0,1875 E por I. O sea que aquí tenemos un esfuerzo normal N12 en este extremo de la barra que tiene esta dirección. Cuando vamos a analizar el equilibrio del nodo 2, este esfuerzo normal aparecerá pero cambiado de sentido en el nodo 2 y con este valor, que es lo que aparece aquí. Mientras que también tengo esta fuerza ya conocida, que vale 12 E por I sobre 4 al cubo tangente de alfa, y esta otra conocida que vale 12 E por I 5 al cubo seno de alfa. De tal manera que es desconocido N2B. Entonces, planteamos el equilibrio de fuerzas verticales, por ejemplo. Entonces tenemos esta en la dirección vertical, arbitrariamente colocamos positivo en este sentido, vale 12 por I sobre 4 al cubo tangente de alfa. Después tenemos la componente vertical de estas fuerzas, que surgirá de multiplicar a esta fuerza por el coseno de alfa. Recordemos que el alfa es el ángulo que está entre la vertical y esta inclinación. Este es alfa, así que multiplicando por el coseno obtengo la componente en la dirección vertical de esta fuerza. Y eso tiene que ser igual a la componente vertical de N2B, que en ese caso el ángulo alfa está aquí, así que para obtener la componente vertical tendré que multiplicar por el seno de alfa. La ecuación algebraicamente planteada tendría que ser menos N2B seno de alfa igual a 0, pero aquí ya está despejada N2B. De tal manera entonces que de la ecuación anterior que tenemos, reemplazando los valores de los senos y los cosenos y las tangentes, esta será nuestros números, y aquí está el resultado parcial, 0,1409 E por I más 0,072 E por I igual a N2B por 0,6, que es el seno, y pasando el 0,6 dividiendo me queda que N2B es 0,354 E por I. De tal manera entonces que ahora podemos calcular cuánto vale la fuerza resultante total en la dirección horizontal, que es la dirección donde yo coloqué mi apoyo simple. Entonces, esta será mi situación de las fuerzas actuantes. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer la proyección de las fuerzas actuantes en el nudo en la dirección horizontal, y esa resultante va a ser el valor de K delta delta. Entonces tengo esta fuerza que pongo en el sentido positivo porque yo di el desplazamiento en el sentido horizontal y en esta dirección. Entonces todas las que coincidan con la dirección de delta van a ser positivas y las que no coincidan serán negativas.
Entonces tengo 0,1875 E por I por un lado. Después tengo esta, la componente horizontal. Recordemos que el ángulo alfa está aquí. Será este número por el seno de alfa. De tal manera que se van a cancelar. Y esta será, la componente horizontal, será N2B por el coseno de alfa. Y eso será igual, esa resultante horizontal será igual a K delta delta. Entonces estos son los números que tenemos. El primero da 0,1875 E por I, el segundo da 0,096 E por I y este 0,345 por el coseno de alfa que vale 0,6. De tal manera entonces que K delta delta será 0,4964 E por I. Y entonces ahora sí, lo único que restaría sería calcular cuánto vale K delta 0, es decir, cuánto vale la fuerza en la dirección horizontal en el punto donde yo coloqué el apoyo simple producido por las cargas exteriores. Entonces, debido a las cargas exteriores, sabemos que sobre la barra horizontal es donde está aplicada la carga. La carga vale 4 por 3, 12 toneladas. Y entonces cada una de las reacciones vale 6 toneladas. En este caso, como vemos, cuando planteamos el equilibrio, estas 6 toneladas son absorbidas por N1A, mientras que en la dirección horizontal no hay ninguna carga, entonces N12 será 0. Cuando pasamos al nodo 2, aquí tenemos el N12 cambiado de signo que vale 0, tenemos la fuerza esta que aparece como 6 en vertical, y tenemos Q2B que es desconocido porque aquí no hay ningún esfuerzo aplicado, y N2B que también es desconocido. Si yo planteara sumatoria horizontales y verticales, podría calcular cuánto vale Q2B y cuánto vale N2B. En este caso es más útil plantear cuánto vale la proyección horizontal, ¿sí?, de Q2B y de N2B. Para que el nodo esté en equilibrio, claramente esta fuerza de 6 que no tiene componente horizontal tiene que ser igual a la suma vectorial de N2B, o sea, en este sentido, más Q2B en este sentido perpendicular. De tal manera entonces que, como se ve, la suma de las componentes horizontales de Q2B y N2B tienen que ser 0, porque solamente la fuerza esta tiene solamente componentes en la dirección vertical. De tal manera entonces que K delta 0 tiene que ser 0. Finalmente entonces podemos ensamblar el sistema de ecuaciones. Esta es la primera ecuación que ya habíamos visto. Esta es la segunda ecuación que habíamos visto. Y finalmente podemos agregar el valor de K delta delta y el de K delta 0 y plantear la tercera ecuación en base a los K1 delta y K2 delta que yo ya averigué antes, que ahora se convertirán en K delta 1 y K delta 2 en la última ecuación de equilibrio de fuerzas. K delta 1, K delta 2 y K delta delta los conozco estos a través de las ecuaciones de momento, que son estos dos valores que aparecen aquí, este y este, mientras que este es el que acabo de calcular, la fuerza resultante en la dirección horizontal en el punto de aplicación del apoyo que calculé debido a la acción del desplazamiento delta, y este es el valor de la fuerza resultante en la dirección horizontal producida por las cargas exteriores. En este caso, realizando el reemplazo de los valores numéricos, esto es lo que habíamos visto en la primera ecuación, la segunda, y aquí tenemos este número que es este que aparece aquí, este acá, este es el valor de K delta delta y este es K delta 0. Y aquí están los términos independientes. Este es entonces el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver para poder calcular la estructura que tiene un desplazamiento independiente y dos giros internos. En un próximo video vamos a ver cómo se obtienen los valores de las incógnitas y cómo se obtiene el diagrama final de solicitaciones de momento. De esta manera damos por finalizada la primera parte del cálculo de una estructura hiperestática desplazable por el método de las deformaciones.